Bueno, pues como les dije ayer, sigue el calor, pero no es que siga, es que va a haber más calor a partir de mañana, incluso el lunes y el martes, si no cambian las previsiones, en este caso van a superar los 32, 33 grados en pleno septiembre y cuando ya entra otoño. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. Está sudando usted, ¿no? Es que yo vengo caminando por ahí, me he gozado todo el Ya calor. ya me han dicho que usted suele hacer el camino del colesterol. Buenas tardes, don Carlos Inza, ¿cómo está usted? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien. Bueno, y también hoy está con nosotros don Pedro Martín. Don Pedro, ¿cómo está usted, hombre? Muy bien, como todos los jueves, solo está, no es ninguna novedad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. De todas maneras, don Pedro, ¿mucho calor por ahí en la villa? En la villa se está un poquito más fresco que aquí, pero también hay bastante calor, ¿eh? Bueno, donde puede haber calor ahora es en el Senado, porque entrando aquí nos acabamos de enterar en un despacho de EFE que ha publicado los medios de comunicación de Canarias, que don Carlos Espino, finalmente, el caso Espino, va a tener que, o se va a tratar en el Senado, en la Comisión de Financiación de Partidos. En este caso, Carlos, no sé si tú has podido leer porque lo acaban de publicar, se trata del famoso caso, me imagino, de todo el tema de los centros turísticos, ¿no? Bueno, desde luego le han llamado para que vaya a la Comisión de Investigación de Financiación Irregular o Ilegal de Partidos Políticos, que dentro del Senado, que la controla el Partido Popular, es una petición expresa al Partido Popular. No ha habido ninguna, se han reunido hoy, no ha habido otros partidos que propusieran. Se ha propuesto, bueno, pues invitar a que comparezcan, pues entre otros a Carlos Espino, a Mario Alberto Perdomo. Y bueno, yo creo que los tiros irán por ahí, ¿no? Por el tema de financiación, presunta financiación irregular de partidos, y en este caso, pues el tema irá, pues el tema de las presuntas irregularidades de los centros turísticos. Yo creo que las preguntas irán por ahí. Yo, desde luego, si preguntara al señor Espino, le preguntaría por esos temas, ¿no? No le voy a preguntar por las cosas que él quiere que le pregunten. Yo le preguntaría pues donde más le aprieta el zapato, como es el tema de, bueno, pues los centros turísticos, una posible malversación de caudales públicos, y bueno, yo creo que por ahí irán los tiros. Junto a Carlos Espino y Mario Alberto Perdomo, que están citados para el próximo día 11 de octubre, pues bueno, pues ya el PP ha tirado de repertorio y pues va a llamar a gente de Podemos, va a llamar a presuntos casos de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana, en Valencia, en Alicante y en otras comunidades autónomas donde pues el PP cree que es conveniente que se cite. Pues como hemos visto, yo soy partidario, yo creo que todas estas comisiones son un paripé, que esto se tiene que sustanciar en los tribunales de justicia, que es donde realmente se sustancian las cuestiones, que esto es simplemente un paripé para llevar a un pim pam pum a los oponentes políticos, como el otro día Aznar, aunque alguno el otro día se encontró con la horma de su zapato, como es el caso del señor Iglesias, ¿no? Que le echaba en cara al señor Aznar que si se había financiado irregularmente el Partido Popular, y el señor Aznar le devolvía la pelota diciéndole que él estaba preguntando un tipo al cual le ha financiado pues la dictadura de de Maduro o la dictadura de las ayatolas. Yo creo que estas comisiones no sirven absolutamente para nada más que para que los medios saquen grandes titulares y para hacer escarnio de las personas a las que se llama, y poco más. Esto deben ser los jueces y los tribunales los que decidan qué es lo que ha pasado. Creo que a principios de octubre es cuando tiene que empezar esas sesiones donde tiene que ir a declarar Carlos Espino, y yo creo que el motivo principal, que imagino porque el Partido Popular ha hecho esta petición, es porque también al Partido Popular le están atacando por todos los frentes sobre la financiación. Así suena un poco feo, porque parece como que ahora vamos a iniciar la política del y tú más. A mí me consta, y creo que ustedes también están en la mesa, que en concreto el senador, nuestro representante en el Senado, Joel Delgado, lleva meses recopilando mucha información sobre esas presuntas, bueno, supuestas irregularidades, que por cierto están también siendo investigadas por los propios tribunales de justicia, como sabemos, el famoso caso Espino, por resumir, y que Joel ha acumulado muchísima información, muchísima, y además de los dos nombres que ha citado Carlos, hay también alguno más, pero ciertamente también se puede deducir de lo que conocemos, lo que se ha publicado en su momento y lo que el propio senador ha estado barajando, pues que también pudo haber en Lanzarote, pudo o puede seguir habiendo financiación, vamos a llamarla, yo no voy a decir regular, porque todavía no soy juez, no tengo esa capacidad, pero sí llamativa de determinada, además de financiación irregular de algunas empresas, que por cierto están también incursas en este asunto, el caso de los centros turísticos y demás. Además de eso,
también el hecho de que aquí, por ejemplo, hay una especie de satanización, como sabemos todos, no sé por qué pluralizo, pero bueno, voy a decir, de algunos empresarios, y un olvido, una abstracción de otros que también han estado detrás de partidos políticos concretos, pero que no se nombran nunca. Bueno, como a lo mejor ahora también salen no me algunos dejaron nombres. terminar antes. Yo lo que quería decir es que precisamente lo que se está investigando es que el tema de corrupción y financiación de partidos que ha ocurrido en los últimos años en este país. Y se ha creído, esto es lo que me cuentan desde el Partido Popular, que también pudo existir financiación ilegal precisamente utilizando los centros turísticos. Exacto. Y, para que lo entienda todo el mundo, en los centros turísticos se denunciaron muchas cosas hace 10 años. En este caso fue precisamente la que en aquel momento era la presidenta del Consejo de Administración, Dolores Corujo. Astrid Pérez. Y anteriormente, ante el propio juez Pámpara 4, el propio Pedro Sanginés, en aquel entonces acababa de acceder a la presidencia del Cabildo, había presentado también un dossier donde había posibilidades de financiación ilegal, cosa que nunca se sustanció en nada en ese sentido y donde todavía se está esperando a que se celebre el juicio de Carlos Espino, que lleva ya, insisto, 10 años. 10 años me refiero la denuncia. Recordar que el presidente del Cabildo se presentó de forma voluntaria, sin ser requerido por nadie, a presentar también, para que ya que se estaba persiguiendo presuntamente muchos casos de corrupción en Lanzarote, pues aportar esa documentación de lo que había pasado en los centros. Y el señor Pámpara 4, el magistrado en este caso, no tuvo a bien tenerlo en cuenta, también sería porque lo tenía como testigo preferente, ¿no? A mí me parece que yo me quedo sobre todo con la última parte que has comentado, de que ya que no se está consiguiendo que esto termine en un juicio, que creo que es como debería ser y como deberían terminar casi todos los temas de este tipo, pues por lo menos que se investigue en este caso o se comparezca en el Senado y se piden las aplicaciones oportunas. En este caso creo que también el senador por Lanzarote, porque es una cosa que afecta directamente a probablemente una de las joyas, si no la joya de la corona, que pertenece a lo público aquí en Lanzarote, que es los centros turísticos, y que casi acaba con ella la gestión nefasta de este señor, pues por lo menos que se den allí las explicaciones. Después la financiación de partidos, si quieren profundizar en si fue en Lanzarote, si fue en este caso Lanzarote, si hay otros casos en otro lado, pues también creo que deberían terminar, porque no estoy también de acuerdo con Carlos, que esto muchas veces no es sino un escarnio, pero en este caso sí parece necesario, por la parálisis que vemos en este caso en el juzgado, con respecto al caso de Carlos Espino en los centros. Es que lo que quería decir es que el juzgado y la justicia va a quedar en un lugar realmente penoso. Es que no es normal que se tarde 10 años, ¿no? Y es que incluso defendiendo a Carlos Espino, es decir, si Carlos Espino fuera inocente, que eso lo tendrán que decir los tribunales, se la tiene en el candelero de la actualidad durante 10 años. Y no es de recibo que pueda tardar tanto tiempo en saberse si este hombre cometió o no un delito. Lo lógico que tardara 3, 4 años, máximo 5. Pero oiga, que son 10 años desde que se presentó la denuncia. Y el principal caso donde puede, que eso ya en su día, pues Lanceló y otros medios, como Canal 7 y otros medios, dieron esa información, sobre todo fue o empezó a tirarse del hilo con el tema famoso de las famosas cocinas que se les compró a un afiliado del Partido Socialista. En aquel entonces casi duplicándose el valor inicial. Y los procedimientos mal hechos. Bueno, después ya se empezó a tirar de la... y otros contratos, otras después ya empezaron... En fin. Fraccionamiento, precios... hinchados. Hombre, lo que está claro es que no fue una gestión modélica, precisamente, y como ellos presumen, con transparencia. Es que la situación de los centros turísticos, cuando lo deja Carlos Espino, cuando la coge, que se lo encuentra en una situación, pues no estaba mal cuando lo recibe, y cómo lo deja en apenas, pues entre 2007 y 2009, que lo deja, bueno, aparte de no pagar los cánones, porque es que ya no era solo la situación económica lamentable que dejó, no era el balance de empresa que dejó una empresa, pues en una situación, pues casi en situación de suspensión de pagos, vamos. Pero es que a eso... Llegaron a hacerse ERES temporales. Claro, es que a eso hay que añadir que no pagaba los cánones, ni al Cabildo, ni a los ayuntamientos, que eso era un dineral que, bueno... Pues, después le echaron la culpa a Pedro Sanginés. Claro, para después echarle la culpa a Pedro Sanginés, su amigo Pepe Torres, y decir que es que Pedro Sanginés no paga. Es
etcétera. En fin, bueno, pues pero todo bueno, eso... los centros turísticos es uno de los capítulos en la isla de Lanzarote de los gobiernos que han mantenido la isla de Lanzarote, sobre todo en especial el Partido Socialista y el PIL, que han gobernado en comandita, no solo en los centros turísticos en los últimos 20 años, sino también Inalsa. Hay que ver cómo dejaron Inalsa, los centros turísticos, y eso ya sí que fue una quiebra, porque es que hubo que ir a un concurso de acreedores, y luego todavía encima se permiten el lujo de tirar piedras a Pedro San Ginés diciéndole que cómo pudo adjudicar el servicio del agua a Canal Gestión, Sí, lo arruinan cuando estaba y... arruinado, y encima le echan en cara que por qué lo ha salvado. Oye, ¿no? y era Pero curioso perdóname, para relacionarnos No, nada más. pero un momento, porque todo esto hay que ponerlo... No, es que hay que ponerlo en antecedentes, antecedentes porque la gente se olvida. Y en situación. En aquel momento, el PSOE, y sobre todo Carlos Espino, era el amo y señor de todas las administraciones de Lanzarote. Y tenía un poder, junto con otros, del Partido Socialista. Le decían aquello, ustedes recordarán una famosa frase que dijo Pep Guardiola, porque coincidió en el tiempo, del señor Mourinho le llamaban el P amo, pues aquí también se le llamaba, incluso entre correligionarios, le llamaba, y además alguien escribía también en algún periódico regional que era el que mejor controlaba los resortes del poder, lo reconocían ellos mismos. Pero si él mismo en entrevistas en la radio decía que se codeaba con el fiscal anticorrupción y tenía su teléfono, etcétera, etcétera. O sea, no le dolían prendas encima en pavonearse con ese tipo de cosas. De todas maneras, que haya una ostentación ya bastante lamentable. De todas maneras, y relacionándolo con lo de Inalsa, recuerden que antes de que se produjera la quiebra de Inalsa, este señor, que era el que mandaba totalmente dentro del grupo de gobierno del Partido Socialista, presidido por Manuel Armas, se le ocurrió desde mi punto de vista, nefasta idea que no salió. Pero ellos pensaban hacer un plan de viabilidad endeudando la empresa, creo por 70 millones de euros. Que con su amigo Dimas. Sí, pues, bueno, con Dimas. Yo no sé si es amigo o no es amigo, estamos hablando de... Bueno, en aquel tiempo bueno, era socio de gobierno como han sido muchos. De hecho, en el caso Unión, que precisamente nace, hay ¿a quién se le ocurre hacer un plan de viabilidad para hacer una empresa que está en quiebra, endeudándola y regalándola prácticamente, o haciendo inversiones, evidentemente, pero no sé, no tenía ni pies ni cabeza todo lo que propuso. Bueno, pues ya veremos, porque esto va a tener, sin duda, va a ser esta la noticia de este fin de semana y posiblemente de la próxima semana, es que Carlos Espino tendrá que declarar en el mes de octubre en la Comisión de Financiación de partido del Senado que preside el Partido. De todas formas, yo Popular. vuelvo a insistir, esto no va a arrojar nada de luz sobre lo que ya sabemos, es decir, lo que se ha publicado está publicado, los hechos están denunciados en los tribunales de justicia y de aquí pues poca más luz se va a sacar. Pues sí, va a tener un efecto... Pues de efecto político ante los medios, mediático, mediático según qué medios. Mediático, etcétera, sobre determinados medios, por otros lo silenciarán, como está claro que suele ocurrir, pero no va a tener ninguna... Lo importante es lo que habéis dicho antes, ¿no? Que lo importante sería que se acelerara la cuestión judicial. En negativo me refiero desde el punto de vista periodístico, creo que va a haber alguna novedad, que el propio senador va a presentar alguna cosa que todavía no se sabe y que podría haber alguna sorpresa, entre comillas, porque evidentemente, grosso modo, ya sabemos de qué estamos hablando, porque ya se ha publicado y porque ya está siendo estudiado en los juzgados y lleva ya 10 años con el caso. Bueno, ayer lo decíamos, pues San Bartolomé, el Ayuntamiento de San Bartolomé, según es el ayuntamiento que mejor o más mejor paga en el sentido... Según el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, el que en los últimos 3 meses pues cumple con los ratios. 29 días tarda en pagar a proveedores de medios. Y en este caso tarda 29 días y es el que menos tiempo emplea. Es verdad que ayer decía aquí el alcalde de Yaiza que ellos también pagan 27, 28 días. Pero como que no mandaron la documentación, pues nadie lo puede certificar. ¿Y Arrecife tampoco la mandó? Arrecife, en cambio, el contraste. ¿Y cómo quedó si San Bartolomé es el que más rápido paga, Arrecife... pues se puede dar... claro, es que estas cosas... Deja que termine la explicación. Es el que paga en 280 días, es decir, casi en un año. Casi en un año. Está bien. Y yo le puedo decir que esa es la media. Porque yo sé de facturas que llevan desde el agosto pasado y de junio pasado. Teniendo en cuenta que es la capital de la isla, estamos hablando al fin y al cabo de publicidad, iba a decir institucional, no es institucional, es partidista. Está bien que el PSOE saque pecho con respecto a San Bartolomé, pero hombre, la capital de la isla sigue siendo Arrecife. Hablamos de las mismas siglas políticas que son las que están gobernando en Arrecife, se le podría dar la vuelta y presentarlo al revés. Y decir pero porque Arrecife es un problema estructural. Arrecife es un problema estructural. Bueno, pero yo me gusta que la gente que cumple... Sí, está muy bien, está muy bien.
porque es lo que tienen porque que es la hacer. excepción. No, porque tiene que ser así, porque es que claro, la ley le es que obliga ese a es el pagar asunto. en 30 días. Es que se sacan noticias de cosas que tendrían que ser ordinarias es que y se sacan como extraordinarias, y esto es lo llamativo Pero de, para que de esta la gente publicidad. lo sepa, esto fue en el periodo de Mariano Rajoy, cuando la crisis, uno de los motivos una de las cosas que trató Mariano Rajoy es que el dinero que estaba en las instituciones fueran a regar a las empresas, digamos, que se le debía dinero, desde hacía algunas incluso año y medio, 2 años, porque eso iba a animar la economía. Es que eso no es una prioridad dentro del grupo gobierno del Ayuntamiento de Arrecife. El Ayuntamiento de Arrecife tiene una serie de prioridades. Sí, y entre empezando ellas, por las nóminas y después terminando. entre ellas pues está el no pagar a los proveedores. Esa es una Esa de es la las primera cosas. prioridad. La primera es no abrir la avenida y no celebrar el referéndum que había dicho que se iba a celebrar. La segunda es guardar en una gaveta el plan general que ha costado 850.000 euros a todos los ciudadanos de Arrecife. Eso se ha pagado con dinero del Gobierno de Canarias a través de Gesplan, pero es una encomienda del Ayuntamiento de Arrecife. Ha costado 850.000 euros para guardarlo en una gaveta, para tenerlo guardado en una gaveta, que es lo que ha hecho la alcaldesa. Según se lo ha entregado Gesplan, ha hecho pum, y lo ha metido dentro de la gaveta, como hizo Enrique Pérez Parrilla. No lo guardó en una gaveta, directamente lo tiró a la papelera. También 700.000 euros de otro plan general. O sea, son las prioridades de algunos gobiernos que hacen que la isla, que hacen que Arrecife sea lo que es. Porque hoy día Arrecife es la ciudad más lamentable, yo creo, posiblemente de España. Una de las más lamentables en cuanto a población, número de habitantes y servicios que se reciben, funcionamiento municipal, etcétera, etcétera. Yo me atrevería a decir que es la peor de España, pero vamos, no. Bueno, por lo menos sin duda la peor de Europa, posiblemente. La sensación no es muy buena, pero por cierto que ayer 2 noticias muy relacionadas con Arrecife. Una es que ya Coalición Canaria ha elegido como precandidato y posiblemente el viernes se confirme. Como candidato, bueno, hay más. Sí, pero me refiero que hasta el viernes no es oficial porque tiene que confirmarlo la Asamblea. El viernes el candidato de Coalición Canaria se confirmará que será este hombre que estamos viendo, Echedei Eugenio. Bueno, estaba previsto que saltara el audio. ¿Te acuerdas cuando te lo dije y me dijiste que estaba loco? Te lo dije aquí en su día. ¿Ah, sí? Sí. Menos mal que todo se graba. Ah, pues mira, pues yo creí que... El de la exclusiva es Miguel Ángel. yo Yo te lo dije y él se rió, Yo creí que también. decía Miguel Ángel de León, quien había hablado. No, bueno, en cualquier caso, Echedei Eugenio va a ser el candidato a la alcaldía de Arrecife por Coalición Canaria. Un hombre que aquellos que lo conocen, un hombre que tiene detrás un carácter de gestor, que ha gestionado los centros turísticos, pues vamos a decirlo que brillantemente desde aquella fecha asiaga de Carlos Espino, y que no desde esa fecha porque realmente él entró en este mandato. Pero bueno, en cualquier caso es un hombre sobre todo que su perfil es de gestor y un hombre que además son de las personas que tienen la cabeza bastante amoblada en el sentido de que es capaz de decir muchas veces lo que piensa, ¿no? Porque aquí hay muchos políticos que no suelen destacar por eso. Jorge, ahora bien, creo que su principal característica, por lo difícil que es y sin supletorios ni nada, fue que sacó un plan general adelante, que por lo menos, sí, claro, en Teguise, donde estaba de concejal, que aquí, salvo algún plan supletorio que han sacado por ahí, creo que fue el de Yaize, y como está, no se ha sacado ningún ordenamiento últimamente. Bueno, pues ya veremos, pero parece que es un hombre que aunque ha sorprendido, no ahora, porque ya desde hacía más de un mes y pico se venía barruntando esa posibilidad de que iba a ser el candidato, lo cierto es que finalmente lo va a hacer. No sé si tenemos sí, me dicen que sí. Vamos a ver lo que nos cuenta Echedei Eugenio. Son muchos los problemas que afectan a Arrecife según la visión del que se convertirá en candidato de Coalición Canaria a la alcaldía este viernes en un acto que se va a celebrar en la Casa de la Juventud. Y precisamente esa falta de eficacia en la gestión le ha llevado a dar el paso al frente. Hay muchas cosas por hacer, muchos procedimientos por ordenar en ese ayuntamiento, pero es desde el Ayuntamiento de Arrecife desde donde puede salir la solución a los problemas y desde luego para que las cosas cambien tenemos que cambiar ese ayuntamiento y yo creo que es el cambio a Coalición Canaria el que puede cambiar las cosas. Para superar estos obstáculos,
Eugenio se va a rodear de un equipo solvente que se marca varios objetivos claves. Hay que gestionar y gestionar bien el día a día, acabar con los problemas en las infraestructuras públicas, la accesibilidad de los edificios, el plan de movilidad, la apertura de la avenida. Son muchos los temas, pero desde luego hay que tener un proyecto de ciudad que yo creo que es lo que se ha carecido hasta ahora. Desde Coalición Canaria consideran la actual legislatura como un retroceso en aspectos estratégicos como el Plan General, que el Partido Socialista ha dejado morir a propósito. La excusa de que somos los del pelotazo, lo de las maletines y tal, se ha comprobado que no. En aquellos municipios donde Coalición Canaria ha aprobado un documento de planeamiento se ha posibilitado el desarrollo. Vayan ustedes a Costa Teguise y digan ustedes si nos hemos cargado Costa Teguise, ¿no? Hemos conseguido que crezca. Los nacionalistas utilizarán los resultados de una macroencuesta para perfilar el programa electoral en el que ya trabajan. Bueno, Carlos, no ha sido una sorpresa porque la verdad que ya se barruntaba desde hace ya un tiempo de que iba a ser la persona. El hecho de que no hubiera ningún otro candidato es lo que sí quizás ha sorprendido, ¿no? Llevamos mucho tiempo ahora preguntando siempre a los entrevistados, gente, cuando viene alguien de Coalición Canaria, de la gente de arriba, siempre les preguntamos que qué pasa con Arrecife, que es un ayuntamiento que está muy olvidado, muy dejado de la mano de Dios, y que cualquier partido que quiera hacer algo en las próximas elecciones tiene que apostar por Arrecife, porque la bolsa mayoritaria de votos está en Arrecife y todos lo saben. Y no tenían otra opción. Pero es una apuesta arriesgada. Es una apuesta arriesgada porque es un chico joven, todavía no tiene ese perfil que muchos dicen que es necesario para poder ganar unas elecciones, y más en un ayuntamiento tan complicado como Arrecife, con mucha división de votos y donde el PSOE además está muy bien asentado a lo largo de la historia y es complicado. Pero yo creo que el que no se arriesga, en la vida hay que arriesgar y hay que apostar por... Y si no tienes nada mejor, pues pon lo mejor que tengas, aunque no tenga perfil. Y este, desde luego, es de los que mejor perfil tienen dentro de Coalición Canaria, dentro de los que están gobernando, de los que mejor valoración tiene. Y bueno, aunque la gente no lo conozca mucho, pues hay que apostar por él, ¿no? A mí no me parece mal. Yo creo que es mejor apostar por él que por gente que, bueno, pues que lleva 20, 30 años en la política, que están ya chicharrados y que, aunque sigan arrastrando votos, ¿no? Y tengan un perfil más político, ¿no? Que él, que es un perfil más técnico. Más técnico y gestor, ¿no? De todas maneras, él tiene la doble faceta, porque él es una persona que, por ejemplo, no sea milana cuando otras personas en tertulias y tal... No, tiene un par de narices. ¿Sabe? Que es un hombre pero no solo en tertulias, no sea milano en la papa caliente que, con los centros le crearon el verano pasado con los trabajadores. Hombre, lo único que le dio una enfermedad... un problema de salud, pero eso es un problema que tienes tú por tu organismo, ¿no? Un tema por los nervios. De piel, ¿no? Sí, pero que es un tema de piel que te suele... Don Miguel, usted seguro que tiene alguna cosa en contra. A ver, búsquela que seguro que tiene soy alguna. incapaz de hacer la geografía de un candidato de cualquier partido. No ya porque no sea nosotros votante, lo tenemos aquí, don Miguel, para que usted no diga cosas en contra de la gente. A lo mejor lo tienes para decorar. Que no lo digo en contra ni a favor, no lo haré nunca. Sí digo, hay que recordar una máxima porque se cumple siempre. Es decir, usted puede presentar como candidato a Jesucristo. Si a Jesucristo, a ese Jesucristo en concreto, no lo conoce ni Dios, valga la casi redundancia, da igual. Es decir, si no tienes mucho cartel, y yo creo que yo no he hecho ningún sondeo al respecto, no sé qué cartel puede tener aquí en Arrecife el propio Elledey, igual lo tiene bueno, yo estoy equivocado. Pero en Arrecife, ya lo citaba, lo dejaba caer antes Carlos, ocurre que hay un electorado que es esencialmente, que controla unas siglas políticas. La validez, la mayor o menor validez de este candidato tendrá que ver con quién sean sus rivales, que todavía está por decidir, por ejemplo, en el PSOE, que ya se ha sabido que ahora va a haber primarias en el PSOE, habrá que ver. Yo creo que si termina siendo Eva de Anta, será favorable para el Elledey y para cualquiera. De todas maneras, para cualquiera, porque tendrá... Miguel Ángel, yo creo que también hay que tener en cuenta la valía de Elledey. Sí, yo no la discuto, pero ni la discuto ni la pondero. Pero el resto de candidatos. No es mi papel ponderar ni discutir la valía de nadie. Y además, Miguel Ángel, no se cumple eso que acabas de decir, de que siempre una persona desconocida, porque acuérdate tú, el de Podemos, Podemita del Senado, que arrasó en el Senado, no conocía ni su gato, lo conocía. Claro, pero ahí la ola. No se cumple siempre. Evidentemente. No le votan. Bueno, pero ¿dónde está también el problema? Pues en el PSOE, porque en el PSOE no se aclaran. Hay unos que quieren que siga Eva de Anta y otros, por lo menos la mitad más uno de los afiliados de Arrecife, no la quieren como candidata, o al menos quieren que hayan primarias para que sea otro el que pueda ganar entonces que no la quieren. A ver, si a ti no te quiere la mitad más uno, es que no te quieren, digo yo. En este caso, cuando hay dos
dos partes cuando hay la mitad más uno que no te quieren. No, que esto es fácil de deducir. No, exactamente, hombre, si hacemos, entonces damos por hecho que Eva de Anta no tiene nada que hacer en estas primarias. Yo creo que no tiene nada que hacer. Una vez que ya han conseguido... No voy a decir lo que iba a decir porque luego lo tendremos invitado, ya, pero espera, no, el PSOE es muy singular. ¿A qué te refieres? Si tú conoces el PSOE, yo también lo conozco, que no sé a qué te refieres. No. En este caso, por ser el procedimiento como es el de las primarias, yo creo que Eva está muy... No, yo estoy diciendo, me dejas terminar, que creo que está bastante debilitada porque es que es muy complicado. Sí es verdad, Pedro, pero en el PSOE se puede dar mucha sorpresa. En el PSOE el señor Pedro Sánchez estaba perdido, estaba perdido y nadie apostaba por él, todo el mundo era susanista. Oiga, y después don Pedro... Pero aritméticamente, sí, cuando hay dos rivales, cuando tú has conseguido el 50 más 1, es difícil que el otro consiga más del 50. Bueno, pero hay un proceso electoral donde pues haces tu campaña y tienes posibilidades. O sea, no es... campaña que llevo haciendo hace 2 años. A ver, tienes que jugar el partido de fútbol, no puedes dar el partido ya por ganado al señor que se presente. De llevar 2 años eso es número uno. Y luego, número dos, ¿sabemos cuál es el candidato? Porque todavía no sabemos quién es. Hombre, tenía que ponerlo, ¿no? No se sabe. Se presenta no y se presenta. Se sabe mañana. Sí, se sabe, pero bueno, mira, casi todo todo que no lo sabemos. Con respecto entonces, a la sorpresa que tú dijiste. Es arriesgado a pronunciarse. Mira, la gente que firmó, la gente tiene sus opciones. Carlos, la gente que firmó sabe el candidato, porque tenías que decírselo para firmar. Pero, sí. No, que no. El aval. No, estoy de acuerdo, que no. Aquí lo único que se ha elegido, por eso lo aclaro, es que vaya lo único es que haya en primaria. Tenían que la mitad de los afiliados, más uno, por lo menos, como mínimo, han entregado una firma ayer por la tarde al partido para que lo trasladara a la federal, de que solicitan que en Arrecife se hagan primarias. Sin candidato. Sin candidato. Ahora se presentarán los candidatos. Ahora. ¿Por qué? Déjeme terminar. ¿Por qué? Porque en Arrecife, no por los estatutos y el reglamento interno del Partido Socialista, en aquellas ciudades donde haya más de 20.000 habitantes, si la que termina el mandato es la alcaldesa, en este caso el alcalde, no tiene por qué celebrarse primaria, a no ser, lo dicen los estatutos, que el 51% de la militancia lo exija. Y esto es lo que ha ocurrido en Arrecife. Un factor fundamental. Pero entonces lo que yo quiero plantear aquí en la mesa, Carlos, que ahí tiene cierta razón Pedro, en el fondo es una especie de media moción de censura que se le ha presentado desde el propio partido a la gestión de Eva de Anta. No, pero si Pedro no anda desencaminado, Pedro puede tener razón, pero vamos a dejar que se juegue el partido de fútbol. Eso punto número uno. Y luego punto número dos. Hay un factor muy importante. A Eva de Anta le respalda la cúpula, le respalda a Loli. Ese es el problema. Le respalda a Loli Corujo y el señor Espino. Porque si le respalda tiene ganado mucho, tiene muchos goles a favor ya para ese partido. Mira, porque si no le respalda, entonces podemos decir que ya está sentenciada. Se está barajando, como saben todos, ya se lo hemos comentado, la posibilidad, claro, de que Loli vaya precisamente al Cabildo. Una debacle electoral en Arrecife, de Eva de Anta, por ejemplo, no es nada extraño. Ya tuvo el PSOE una debacle electoral cuando el secretario general del mismo era Carlos Espino, que también era candidato al Parlamento, y fue la mayor derrota electoral del PSOE en la historia aquí de la democracia en Lanzarote. Esa debacle en Arrecife, por ejemplo, en el caso de que fuera Eva de Anta la candidata, afectaría a Loli como candidata hipotética también al Cabildo, afectaría inevitablemente, porque habrán votos, aunque no es necesariamente, afectaría, claro, la que sea. Entonces todo esto tiene que mirarlo, lo han tenido que estudiar, está claro, el PSOE. Y yo creo que a lo mejor hasta anteayer Loli estaba convencida de que podía ser Eva de Anta, como ella iba, la propia Eva de Anta, vendiéndose ya sin que le preguntaras, te decía que quería ser la candidata, y a lo mejor ya han cambiado de opinión al respecto, porque están viendo que hay una cosa clara, además de sondeos, que estos hipotéticos sondeos que están diciendo que cada cual, que es la contestación ciudadana que existe en las redes sociales, constantemente crítica, eso es evidente. Otra cosa, un dato me parece a mí que es importante para ver la debilidad de la que se encuentra la alcaldesa. Hay concejales del grupo de gobierno del Partido Socialista que han firmado porque no quieren que Eva de Anta sea la candidata. Claro, han firmado para primaria. Sí, está todo el grupo de gobierno peleado. Llevan media legislatura peleados. ¿Pero quién la va a respaldar entonces? No es nuevo. Y te estoy diciendo, yo soy de los que ha dicho que Eva de Anta es de lo más potable que hay dentro de ese grupo de gobierno. Porque los demás ni están ni se les espera. Por supuesto. Bueno, pero hay otra cosa también, y es que no sabemos quién es el candidato. Mañana, cuando tengamos más datos, sepamos quiénes son los candidatos que le pueden hacer sombra. Jorge no lo adelantó. A Eva de Anta, pues te podremos decir si hay más posibilidades o no, porque pues lo que decía antes Miguel Ángel, a lo mejor presentan a alguien que no lo conoce ni el gato,
O presentan a alguien que como pertenece a una familia con antecedentes políticos, todos no sabemos que el que cartel todo del el mundo Partido ya Socialista sabe va a cuál es ser el Pedro antecedente, Sánchez. pues a lo mejor no lo quieren tampoco. Bueno, de todas maneras, en el PSOE, en esta circunstancia, que el PSOE a nivel nacional, si no cambia las cosas, va para arriba. Bueno. Va para arriba, Eso me es mucho refiero decir. a cómo Bueno, estaba lleva antes. 2 semanas, No lleva estamos de 2 acuerdo, semanas. no, Lo Jorge, sabemos, que va, porque que va. cada día que pasa se le ponen las Sí, cosas sí. más La difíciles. la famosa encuesta del CIS, ella, el máximo responsable, por uno que es uña y carne de Pedro Sánchez, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con el plagio, vamos a ver qué pasa con el que tema todavía de está en los veremos, presupuestos, sí. vamos a ver qué pasa con los catalanes, que ya le están apretando. Digo que iba para arriba, el PSOE iba para arriba, desde que... Recién aterrizado, sí. Recién aterrizado, Claro, de 80 pero suele pasaba pasar, a 130 o 120 diputados. Sí. Eso es lo que dicen los sondeos. No, Evidentemente... los sondeos no, lo dice El CIS en aquel el momento. CIS, que su cocinero es del Claro. Partido Socialista. Íntimo, No, además. y también lo dicen encuestas que ha sacado El País, que ha sacado ABC. Bueno, el país estamos en el mismo sitio. No, pero ABC bueno. no, ABC le daba pero bueno, 122. yo creo, Jorge, que eso está ya Tiene declinando. toda la Está tertulia en declinando. contra, menos a mí, Jorge. Pero Yo te bueno, apoyo, pero bueno, te que preocupes. no quieren decir, lo que quiero decir que el PSOE, a diferencia de Coalición Canaria, lo que manda son las marcas. Y si el PSOE está bien en Madrid, Evidentemente. Eso es aquí así. influye Es así. de manera Eso es así. decisiva. Claro, porque- A no ser que tenga un candidato ya muy consolidado, de mucha experiencia Sí, y muy sí. conocido. Pero normalmente, a Sí, veces en pero estos a lo mejor el partidos... tsunami se le vuelven contra el PSOE, porque si a Pedro Sánchez se le sigue complicando, que siguen apareciendo Si noticias empieza a todos los descender, días que sobre el empieza a famoso descender, plagio, claro. que hoy ya los de Podemos le estaban diciendo, oye, Hay tío, otro es un poco diferente, por lo es visto. una vergüenza que copies. Hoy se lo decía Pablo Iglesias. vergüenza, tú verás. Es una vergüenza. Pero me y el refiero- Ahora ya PDCAT me le da- decía, ahora ya me da oiga, el currículum que- académico. y como le obliguen a ir al Congreso, todo esto se le Pero- va a complicar. pero lo que yo Entonces, quiero- lo mismo el tsunami es en contra. Mira, vamos con nuestro invitado, pero yo lo único que quería decir, si me lo dejan decir, porque aquí parece que el moderador es el menos que modera, Pues sí, es el que más lo, habla. lo que quería decir simple y llanamente es que tal y como están las cosas en el PSOE, quizás sea más arriesgado poner a Eva de Anta que poner a un desconocido. Es lo único que quería decir. ¿Por qué? Porque para la oposición a Eva de Anta es muy fácil hacerle la crítica. Y poner a uno nuevo, pues, oiga, te dice, mira, esto lo hizo Eva de Anta, no yo. En definitiva, quiero decir que por eso yo creo que ha habido un replanteamiento de la situación. Porque Loli no tenía claro, Loli nunca le gustó Eva de Anta y sobre todo no le gustó que se autoproclamara candidato de alguna manera. Pero es verdad que Loli, por mucho que no le haya gustado, es una persona fiel a su gente. Y ella sabe que quien metió en este lío en Arrecife fue ella misma, a Eva de La Anta. convenció. Y entonces ella lo que le hubiera gustado es que Eva de Anta no se hubiera pronunciado, que se hicieran los sondeos, que se valorara entre todos la dirección y se proclamara a un candidato de consenso. Pero como eso no ha sido así, es por lo que hay este guirigay ahora mismo en el comité interno. Pero ahora vamos a hablar con quién, con el que fue alcalde, el que sustituyó precisamente a, en este caso, Eva de Anta, a don José Montelón. Bueno, pues está aquí el que habíamos anunciado casi, me cortaron a mitad, pues es nosotros que el exalcalde de Arrecife y en este caso uno de los máximos responsables, aunque no le gusta decir eso, de la agrupación socialista por Lanzarote, don José Montelongo. Buenas tardes, don José, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, está Arrecife, pues de verdad que está entre que estamos ya casi en calentamiento de la campaña electoral y que ha habido muchos problemas porque se va a elegir candidato y sobre todo en el ex partido suyo, en el Partido Socialista, pues no sé cómo ve usted todo este panorama, pero ¿qué le parece el que vaya a haber primaria en el Partido Socialista? Bueno, Usted fue candidato con primaria, ¿no? con primarias, sí, sí. ¿Y la ganó? Con primarias y las gané. ¿En contra del partido? En contra del aparato, ¿no? Como se suele decir. Pero yo ¿Qué lo puede que ocurrir ahora? yo lo Usted que conoce por dentro. Yo lo que les puedo decir es que se repite la misma historia. Viéndolo desde fuera y desde el balcón, ¿no? Como quien dice, se vuelve a repetir la misma historia. Cuando alguien pues ya no interesa, que es el caso en estos momentos de la actual alcaldesa, en mi caso yo creo que era distinto. Yo no interesaba principalmente porque no seguía las instrucciones a pie juntillas de la secretaria general, María Dolores Corujo. Eso es así. Yo creo que era público pues las diferencias que podíamos tener en la gestión de política, ¿no? Por así decirlo. Yo entendía que era el alcalde de Arrecife y tenía que defender los intereses de Arrecife, y la secretaria, aunque fuera secretaria general, era alcaldesa de San Bartolomé, y tuvimos muchas diferencias con respecto a la gestión, porque evidentemente yo insistía y quería lo mejor para la ciudad de Arrecife, y bueno, y ella entendía que por su cargo como secretaria insular podía tener cierta ascendencia sobre mí, cosa que evidentemente nunca tuvo.
Y bueno, principalmente eso que fue lo que pasó en aquel momento, es decir, ya no interesaba a Montelongo como alcalde, evidentemente vamos a ver qué hacemos para sustituirlo. Y en este caso, evidentemente, yo los escuché a ustedes, puede ser que al PSOE no le interese una candidata que para bien o para mal ahí está. Si preguntamos a los ciudadanos de Arrecife, pues yo creo que muchos de ellos la respuesta la sabemos. Pero en cualquier caso, las primarias del PSOE nacieron con el ánimo de que los afiliados, las afiliadas participaran. Yo no sé por qué se ve como un ataque. Y además, ¿usted lo ve positivo? Tengo que recordar que la actual alcaldesa de Arrecife no ganó unas primarias, no ganó unas elecciones, por lo tanto, hombre, aunque los estatutos dicen que evidentemente quien termina la legislatura de alcalde, si no hay un 51% de los afiliados que lo piden, pues repite, pues bueno, también... Pero, don José, pero usted sabe, y no engañar a nuestra audiencia, es que en el Partido Socialista las cosas están claras. Es decir, si hubiera habido una candidata o un candidato que hubiera terminado el mandato con una sensación de que hubiera realizado una buena gestión, de que la ciudadanía está más o menos contenta, el electorado del PSOE estaría contento con ella, pues yo creo que no se hubiera creado este cisma que ahora se ha creado dentro del seno, ¿no?, del partido. Pues posiblemente. Si la situación fuera otra, no sé, de cara a la gestión, posiblemente la propia... Y yo no le quiero echar la culpa a Eva de Anda, porque a mí me parece muy cínico echar toda la culpa a Eva de Anda. Hombre, yo tengo que decir también que, hombre, no lo tiene que estar pasando mal. Sus propios compañeros, pues el propio secretario de Arrecife, pues articulando una especie de moción de censura, como decían ustedes hace un momento, pues desde luego que bien no lo estará pasando. Pero en cualquier caso, hay un 51% de afiliados que han votado, parece ser, que haya primaria. Ojo, que eso no quiere decir que esas personas que han pedido primaria no la vayan a votar. Eso hay que aclararlo porque... Eso puede pasar, porque hay muchas personas que en su día, yo me presenté a unas primarias y me decían, mira, yo posiblemente te vote a ti, pero lo que quiero es que haya participación y que se celebren unas primarias. Y bueno, finalmente yo gané aquellas primarias. Y a lo mejor en este caso puede volver a pasar, quién sabe, el PSOE es así. Lo que resulta curioso es el esperpento, ¿no?, del grupo municipal del Partido Socialista, cuando vemos a un concejal de fiestas que es secretario del comité local de Arrecife, el comité más importante de la isla, como una semana antes de unas fiestas, de las fiestas importantes de Lanzarote y de Arrecife, como son las de San Ginés, presenta su dimisión, como vemos que una semana después dice, mira, donde dije Diego, vuelvo, como me pongo ahora a recoger siendo secretario, que lo normal hubiera sido cierta cautela, cierta prudencia, ¿no?, a la hora de decir, pues me meto en primera persona a recoger las firmas porque quiero que haya primarias. La verdad que el espectáculo que está dando el Partido Socialista en Lanzarote y particularmente en Arrecife no tiene límite. Bueno, sobre este tema porque después vamos a hablar de la agrupación socialista por Lanzarote. Sí, bueno, ha dicho Montelongo, claro, que por ejemplo, la Secretaría General en su momento se opuso a que fuera usted el candidato, se oponía a su gestión. No fue exactamente así. Ella fue asesorada por su gran asesor y se le dijo que usted tenía una, vamos a decir, mancha judicial que le iba seguramente, una imputación judicial que iba a ser, claro, lo decía el asesor que tiene unas cuantas imputaciones judiciales, pero eso aparte, este doble lenguaje que se gastan algunos en el PSOE es así, hay que entenderlo. Esa fue la gran base y se trató en una muy caldeada, ¿cómo se llama? Asamblea ejecutiva, se trató de eso, y no podía ser Montelongo porque tiene esto y le van a salir mañana mismo. Bien. Esa fue la razón, pero hay que recordar otra cosa, que la actual alcaldesa no electa de Arrecife iba en su grupo. Es verdad que, no sé si es porque usted fue cosa suya o fue cosa del partido o se la impusieron, como quiera que fuera. Lo cierto es que iba ahí también, y la tercera y tal. Es decir, que de alguna forma este desastre de gestión que estamos criticando en la primera parte, son gente de su grupo que usted encabezaba. Es decir, usted tiene de alguna forma parte alícuota, responsabilidad de alguna forma también en ese grupo que terminó ganando las elecciones en Arrecife. Bien. ¿Usted se siente responsable en tanto En parte, te respondo en parte. Es decir, es cierto que cuando yo presenté mi candidatura para las primarias, la Secretaría General, no de forma clara y de forma velada, nunca dijo que no estaba a favor de mi candidatura, ni mucho menos. Sí es verdad que el aparato del partido en aquel momento pues hizo lo que tenía que hacer, o por lo menos intentar, para que yo no ganara las primarias. Eso está así, y con el señor que usted acaba de nombrar también, encabezando pues aquella vendetta, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Mire, las listas del PSOE no las hace el candidato. Yo no sé cómo las harán en otros partidos, el Partido Popular, Coalición, no lo sé. Pero el candidato del Partido Socialista en Arrecife no elige a los miembros de la lista. ¿Quién lo elige? Las asambleas. Hay una Pero la propuesta, propuesta de hay un una propuesta, candidato, claro, ¿no? hay una propuesta. Vamos a ver, yo lo que tengo que decir es que la responsabilidad por haber encabezado una lista, sí. evidentemente yo puse la cara, yo iba en cabeza de lista, y también tengo que decir que ante el momento de mi división yo sugerí y puse sobre la mesa la posibilidad de que fuera el número 3 de la lista quien me sustituyera, que podía ser en este caso perfectamente. Sebensuy Rodríguez. Que podía ser, ¿no? Perfectamente, ¿no? Evidentemente. Podía ser porque así, y además yo creo que en alguna ocasión yo creo que ya se ha hecho, por dimisión del siguiente, el número 3 podía haber sido el alcalde, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque es verdad que en este caso con la persona que me sustituyó, yo compartí la pasada legislatura los 4 años, concejala de Cultura, y bien, perfecto. Pero en esta legislatura, durante los 10 meses, no nos podemos olvidar, nadie se puede olvidar, que la señora Eva de Anta fue la concejala de Servicios Sociales los 10 meses, no un año, 10 meses de alcaldía de José Montelongo. Tuve que resolver, no los voy a enumerar, pero innumerables problemas de servicios sociales. Evidentemente fui consciente y conocedor que quizás no era la persona más adecuada para sustituirme. Así lo hice saber. Desde luego que ya la maquinaria estaba en marcha, precisamente porque necesitaban a una Usted persona... deja caer que no es una persona, digamos, competente a la hora de resolver problemas, que luego se ha manifestado... No, termino mi argumento. Es decir, yo lo que le quiero decir es que en aquel momento fui consciente de que no era la persona más adecuada, que posiblemente la más adecuada fuera el número 3, que era Sebensuy Rodríguez, que no era el caso porque la maquinaria se había puesto en marcha, porque era necesaria una persona fácilmente influenciable, fácilmente manejable. Bueno, en aquellos días se verán, porque además lo guardo, porque al final uno siempre intenta guardar todo, pues las noticias, las reuniones en ciertas cafeterías de Playa Honda, ciertos comentarios del señor que usted comentaba antes, que era un poco el que dirigía la maniobra de acoso y derribo a José Montelongo. Y eso era así. Termino con lo de las listas. Hay una propuesta del comité local a la Asamblea de Arrecife. ¿La Asamblea ratifica o no? La Asamblea propone al Comité Insular que ratifica o no, y de ahí para arriba. Pero lo que es evidente es que si usted quiere que nosotros que estamos aquí, nosotros 4, le votemos la lista que usted propone, lo normal es que hable con Pedro, que hable con Jorge y que hable conmigo. Consensuemos la lista. Y a partir de ahí, estoy seguro que nosotros 4 le votaremos la lista que usted presente. Pedro, ¿alguna cosa más sobre este tema o vamos ya...? Sí, no, ya dos pequeños apuntes. Decían que el número 3 puede ser el alcalde o alcaldesa. Loli creo que fue alcaldesa en el número 3, porque el número 2 fue Andrés Estinga, creo, en la lista con Marcial, quiero recordar. Y después, como futuro contrincante político del Partido Socialista, si va usted encabezando las listas en el ayuntamiento con la agrupación socialista, los rivales políticos probablemente sean los menos que les guste, que haya la posibilidad de que Eva de Anta no encabece la lista. Yo, Pedro, con respecto a si encabezaré o no, desde luego que no entra en mis planes a corto plazo encabezar ninguna lista, a corto plazo. Eso quiero dejarlo claro porque algunos compañeros suyos me lo han preguntado. Yo estoy dentro y formo parte, Jorge, de la agrupación. Hay un presidente, hay una secretaria y bueno, siempre digo lo mismo, quizás hay caras más conocidas y menos conocidas, pero bueno, formo parte de... Bueno, pero usted fue alcalde, ha estado ya varios años... Tiene cierta lógica. Del comité, sí, eso es indiscutible. Que si es mejor un candidato o una candidata u otro en el PSOE, pues Pedro, no lo sé, se está hablando otra vez de nombres, se ponen nombres sobre la mesa y uno cuando escucha ciertos nombres ve lo que hay detrás y volvemos otra vez al 2007 o al 2004 y bueno, la verdad es que me sorprende, ¿no? Porque otra vez lo mismo y más de lo mismo. Si se ratifica lo que se está viendo, que no lo sé, porque más allá de leerlo en los digitales, en el Lancelot, no tengo noticia, pero en cualquier caso este fin de semana lo veremos. Pero bueno, en cualquier caso, y ya vamos a pasar a temas más concretos de la gestión, de lo que está haciendo la agrupación, por eso le hemos llamado la agrupación socialista por Lanzarote. Lo que pasa es que ha coincidido ahora todo este follón de los candidatos en el PSOE de Arrecife. Digo, don José, más allá de todo eso, usted por la experiencia que tiene, porque usted conoce el Partido Socialista, usted llevaba muchos años dentro del Partido Socialista, sabe cómo se manejan los hilos del poder y de la dirección. ¿Usted cree que realmente la dirección, es decir, Dolores Corujo, Carlos Espino y el núcleo duro,
están en la batalla por cargarse a Eva de Anta o está respaldando? Porque hay gente que duda, que no saben. ¿Usted qué cree? Yo creo que lo que dije ¿Usted cree que David Duarte se atreve a promover una lista, digamos, o buscar firmas, o promover, aunque él lo niega, pero todo el mundo sabe que ha estado promoviendo buscar firmas para precisamente que se celebren primarias? Hombre, negar algo que es evidente, me parece, siendo uno político, me parece un poco vergonzoso, pero bueno, cada uno es responsable de sus palabras y eso es más que evidente. Pero que si es dirigido o no, yo desde fuera pensaría que evidentemente esto no lo articula una sola persona, eso es indiscutible. Por lo que usted más o menos, se puede equivocar, evidentemente, pero por lo que usted conoce por dentro de la maquinaria del PSOE, estas cosas normalmente no se suelen hacer si no hay un consentimiento o un visto bueno, por mucho que a lo mejor Dolores Corujo se haya mantenido al margen de manera oficial. Yo le decía hace un momento que se vuelve a repetir la misma historia, se vuelven a repetir los cafés, las quedadas en ciertos sitios. Entonces, esto no se articula por una persona. Evidentemente hay un grupo detrás que lo ve, que está pues desde la distancia, pero no diciendo esto no se puede hacer. Y su amigo Carlos Espino ya no está asesorando ya al Partido Socialista, ¿no? Porque se ríe, no sé. Él dimitió ya, ¿no? Renunció a la afiliación, no puedes dimitir. Mis dudas tengo de que no siga asesorando. Bueno, vamos ya con temas de la agrupación, que es lo que nos interesa en este caso. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Porque ustedes tienen previsto presentarse por lo menos al Cabildo y al Ayuntamiento de Arrecife como mínimo, me han dicho gente de su partido. ¿Ya tienen gente suficiente para, en fin, para configurar listas? ¿Qué es lo que están haciendo? Bien, en principio el partido, y eso lo sigo diciendo cuando nos reunimos con diferentes colectivos. Esta semana nos tocó con parte de la Asociación de Vecinos de Maneje para hablar de la circunvalación y a ver si puedo comentar algo acerca de ese tema. El objetivo era Arrecife y el Cabildo. Pero bueno, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa cuando vemos que hay un grupo de trabajo en Tías que está ahí trabajando y vamos a ver si somos capaces de llegar de aquí a allá ¿No serán los críticos a Pepe Juan? A hacer una plancha. Desgraciadamente para Pepe Juan todavía están en el PSOE. A hacer una plancha y seamos capaces de llegar al Ayuntamiento de Tías, lo mismo en Teguise. Y hasta Naría. En Playa Honda hubo mucha gente, ¿no? En Playa Honda hay también un movimiento. Bueno, yo lo que les quiero decir es que hay bastante gente que ha mostrado sus ganas de participar. Que vamos a centrarnos en Arrecife y Cabildo, sí. Que Tías tiene bastante avanzado para poder conformar un equipo, también. Que en Playa Honda hay gente también moviéndose, en Aría, en Teguise, sí. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Nosotros vamos a intentar lo máximo después. Pero y eso que está hablando por ahí, ahora dejo a mis compañeros, de que ustedes están intentando, pues, alrededor suyo y del partido, pues que otros partidos, pequeños partidos puedan unirse. ¿Eso bueno, es verdad? Nosotros tuvimos que sacar una nota hace cosa de una semana, 10 días aproximadamente, desmintiendo pues, unas declaraciones que se hicieron en una radio. ¿De que se había hablado con ustedes? Que se había hablado, que ya una plataforma insular de diferentes partidos, mire, no, yo le decía en ese mismo medio, decía, mira, vamos a ver, yo hace cuestión de 2 semanas coincidimos en Famara, pues, con Astrid Pérez, con HDI, ¿con quién más? Pues con varias personas y estuvimos tomándonos algo y la gente nos ve, con Gladys también, en diferentes sitios, en diferentes momentos. Pero de ahí a que nosotros digamos, o que ya se nos diga, no, es que usted parece que tienen un acercamiento a coalición o a una plataforma insular encabezada por Gladys, pero es que no. Nosotros no estamos metidos en esas historias, porque nosotros somos un partido que nacimos en mayo. Y lo que tenemos que hacer, y es la prioridad nuestra, es darnos a conocer, y es lo que estamos haciendo. Hombre, hay algo que se descarta de antemano, pero por lógica, es decir, vamos a suponer que ustedes lo tienen en el Ayuntamiento de Arrecife, pues no sé qué números han hecho ustedes, 2, 3 concejales, los que sean. Se da por ello que no van a pactar en cualquier caso con el PSOE, que no le van a dar apoyo al partido del que se acaban de desgajar, pero eso es en teoría. Entonces, ¿qué va a pensar la gente? Porque ustedes harían de comodín de los partidos, vamos a llamarlos de la derecha, como se dice aquí, las derechas le llaman ahora, porque digo a escala nacional, ¿no? Porque se habla de la derecha del Partido Popular, la derecha de Ciudadanos, en fin.
es inimaginable que usted, en el caso de que sacaran dos o tres concejales, terminaran gobernando con el PSOE, o al menos, incluso, además de inimaginable, casi risible, no tendría mucha lógica. Usted esto ya lo descarta de antemano, supongo. Nosotros, es evidente, es mucho decir, ya lo sé. Es evidente que es mucho decir, todavía, claro, y es hablar de futurible, bueno, ya veremos. Pero en cualquier caso, yo lo que sí me gusta dejar claro es que nosotros estamos en lo que estamos. Estamos, pues, esta semana en Maneje, anoche con la directiva de los clubes. Pero para entendernos, Montero, ¿qué ideología concreta tienen ustedes? ¿Es más cercana a la derecha, a la izquierda, de dónde vienen? ¿Tendrán alguna ideología, algún posicionamiento ideológico? Eso son los partidos, ¿no? Eso sí, pero eso no era lo que me estaba comentando, Miguel no, Ángel. La definición si nosotros, si gran parte del electorado potencial. No, te hablo de las personas de las personas que conformamos este partido, los que estamos en la directiva y los que están afiliados. ¿Se llama Agrupación Socialista? Eran personas cercanas y militantes. Pero que se llama Agrupación Socialista. Y la de Casimiro del Partido Socialista, lo normal es que evidentemente tengamos esa tendencia, eso es así. Bueno, antes hablabas de que están ahora pues en la labor de darse a conocer, de reunirse con los colectivos, todos lo sabemos porque mandan notas de prensa y vemos la información. ¿Tienen un calendario previsto para ya tener claro a dónde van a ir y quién va a ir en las listas, quién va a encabezar, sobre todo? Porque a mí... ¿Calendario te refieres para elegir? Como lo mismo que Coalición Canaria va a elegir el viernes a YDI, si la agrupación socialista tiene calendario... Para elegir a los candidatos. A los candidatos, a la gente que va a ir, y espera, y sobre todo me llama la atención, con lo mismo me llama la atención que usted diga que por el momento no tiene pensado ir a Recife. Sobre todo, primero por usted, que a lo mejor no tiene ganas, pero si hay institución que usted conoce bien y que necesita de gente que conozca bien y con un perfil más o menos aceptable, no con lo que hay ahora, con todo respeto, pues es Arrecife, precisamente. Claro, nosotros nos hemos marcado el mes de enero como fecha para el procedimiento de la elección de candidatos, y enero del después de Dolores, pero un poquito no, Dolores no, pero un poquito más, digo, porque todos los partidos dicen después de Dolores, después de Reyes. Nosotros vamos un poco más tarde. Nosotros nos veremos en enero, después de Reyes, pues planteando las candidaturas y dónde nos vamos a presentar. Por lo que les decía hace un momento, de mayo a septiembre, mire el tiempo que ha pasado. Partido que seguimos caminando de forma lenta, pero segura, y claro, en enero yo creo que es una fecha prudencial hasta casi finales de mayo o principios de junio, porque creo que no está muy claro cuándo son las elecciones. Todavía no se sabe si va a ser principios de junio o finales de mayo. Sí. Pero, don José, me gustaría preguntarle ya cosas concretas. Es decir, ustedes, hay que reconocer que la alcaldía y el ayuntamiento de Arrecife pues no ha funcionado adecuadamente. Es muy complicado. Usted sabe que el ayuntamiento de Arrecife es muy complicado para cualquiera. Lo fue para usted, lo fue para el propio Manolo Fajardo Feo, que era un hombre que tenía también un perfil político alto. No es fácil. Y la verdad que Eva, a pesar de que no tiene un perfil alto de política, de gestora por lo menos, es verdad que encima tuvo el hándicap de encontrarse un grupo pues muy endeble, con muchos problemas, gente que se le fueron, que después vinieron otros que no conocían pues prácticamente nada de la administración. En fin, que no es fácil torear un ayuntamiento como el de Arrecife, y usted lo sabe bien. Pero, por ejemplo, mire, ahora tenemos, Arrecife es el ayuntamiento que peor paga de toda Lanzarote. De todos los ayuntamientos, uno de los mejores es San Bartolomé y uno de los peores es Arrecife. No, eso el peor. O el peor, ¿no? Sí, con diferencia. Casi un año, 8 meses y pico. Le puedo decir que para mí uno de los gravísimos errores de esta legislatura fue la rotura del pacto. Es decir, tú no rompes un pacto si no tienes cerrado una mayoría alternativa a la que tú tienes. Y cuando tú no tienes 13 concejales, que es el caso, porque conseguir 13 concejales en Arrecife es muy difícil, yo creo que eso no lo volveremos a ver, es muy difícil. Es decir, si cada vez más difícil. Cada vez más difícil, eso es indiscutible, pero las diferencias que tú pudieras tener con Coalición Canaria, con el Partido Independiente de Lanzarote, que bueno, que ahí sigue, tenían que ser salvables. Es decir, la situación de Arrecife requería altura de miras. Y si hay diferencias en las formas de hacer política, pues tendrás que buscar la manera de llegar a entendimientos. Lo que no puede ser... ¿Pero por qué se rompe Arrecife? Se rompe porque rompen primero el PSOE en el Cabildo, ¿no? Pero es que eso no es excusa, Jorge. ¿Por qué no se rompió en San Bartolomé? Yo a día de hoy todavía no me lo pregunto. Y no es se decir, rompió, ¿por qué y no se rompió la vez? Nos vamos del Cabildo y nos vamos de Arrecife? Y Arrecife sufre... El municipio de Arrecife sufre pues las políticas de un grupo de 8 concejales que son incapaces de llevar un ayuntamiento de casi 60.000 habitantes.
Y eso lo permite el Partido Socialista. Oiga, ¿no? Si usted tiene diferencias con Coalición Canaria a nivel personal con el presidente del Cabildo, que es el caso de la secretaria general, pues intente usted resolverlas, allá usted con su historia. Pero lo que no puede ser es llevar a la política el tema personal. Arrecife, si las principales diferencias que había con Coalición Canaria era abrir la avenida, pues bueno, vamos a llevarlo a pleno. Y en democracia las mayorías todavía siguen gobernando. Lo llevaron. Claro, y en democracia las mayorías todavía siguen mandando. Yo creo que hasta en 3 ocasiones se ha llevado al pleno a abrir la avenida y no se ha hecho. Dice mucho del Partido Socialista que un mandato del... Me gustaría ver al PSOE en la oposición diciendo algo de otro partido que estuviera gobernando y que no ejecutara un mandamiento del pleno. Me gustaría ver cuál sería por lo menos que yo sepa. Me gustaría saber cuál es el argumentario. Oiga usted, abra la avenida aunque sea en un sentido, que era el acuerdo que tenía el anterior alcalde, que no quería, que ganó en primaria, el anterior alcalde, que ganó en primaria, que contra todo pronóstico ganó las elecciones en Arrecife. Teníamos un acuerdo con Coalición para que la avenida de forma transitoria se abriera en un sentido de sur a norte. Por lo menos que estuviera el plan por lo menos un tiempo prudencial. Lo que no entiendo es el empecinamiento de decir que no es no. La frase de Pedro Sánchez, mire, que no, que cuando hay una mayoría que te está pidiendo lo contrario, pues tienes que cumplirla. Y la rotura del pacto, sin una alternativa a la que había con otro grupo de gobierno, fue un desastre, porque Arrecife ha perdido 3 años de gobierno, y lo vemos caminando por Arrecife en cualquier calle. 2 últimas preguntas porque ya no tenemos más tiempo. Oye, sobre este asunto de esta actitud claramente antidemocrática de la propia alcaldesa, que además ella siempre recuerda que ella no la abre sencillamente porque ella es la encargada, la que tiene asumido ese asunto de lo de tráfico, ¿no? Es decir, está todavía recalcando su capacidad claramente antidemocrática porque está diciéndole, está saltándose a la torera 2 acuerdos plenarios. Pero yo creo que ahí en la penitencia, en el pecado lleva la penitencia, porque las mayores críticas que se escuchan siempre sobre la alcaldesa tiene que ver siempre con la avenida, digo, en las redes sociales, la mayor parte, es decir, que al final lo acabará pagando también electoralmente si es ella finalmente la candidata. Por ese lado, yo mantengo, es decir, vamos a suponer que usted no es, termina, agota el actual mandato, la mal llamada legislatura. ¿Usted a estas alturas qué habría hecho? Una vez que tienen lugar plenos como lo que hemos citado, ¿usted habría abierto sin ningún problema la avenida? No, yo a estas alturas de la legislatura posiblemente el plan general estuviera aprobado. Bueno, la avenida hubiera estado abierta, el pleito de Ginore hubiera estado con un acuerdo sobre la mesa con los propietarios, hubiera hecho tantas cosas que hoy posiblemente en una minoría con la escandalosa como la que está en estos momentos el ayuntamiento, no estaríamos. Y otra cosa, que el alcalde sea el responsable del tráfico de la ciudad, eso es indiscutible, pero tienes a una concejala delegada. Si el mandamiento del Pleno fuera ilegal, evidentemente la secretaria nos advertiría en el Pleno, oiga, lo que van a aprobar lo reparo porque, vamos, no es legal. Pero no es el caso, no es el caso. Es decir, aunque ella es la responsable del tráfico, el Pleno te está diciendo que hagas algo que es legal hacerlo. Por lo tanto, si no lo haces es porque evidentemente no quiere. De todas maneras, porque es una decisión política, de hecho. Porque está dando con una oposición bastante blandita, porque hay otras potestades que si son del Pleno directamente, como el sueldo, y le quito el sueldo hasta que usted no obedezca al Pleno y ya está. Pero es mi opinión. Usted sabe que en la oposición hay... Sí, son más cercanos a Eva de por lo menos 4 que a los ciudadanos. Que son no de Eva de Anta, sino que están en una estrategia distinta a la de cambiar al... Que tiene que ver con el asesor que no hemos nombrado. Como es la última pregunta, una curiosidad. En general, ya se han reunido con bastantes colectivos, con bastantes asociaciones de vecinos, y sobre todo, que no estamos hablando del centro, que es donde nos centramos siempre. ¿Cuál es la principal inquietud, la principal queja de los vecinos de Arrecife? Bien, pues particularmente, Pedro, en cada barrio tiene sus problemas. En San Francisco Javier, pues la inseguridad que en ciertas partes del barrio hay, en la parte alta, con carreras, botellones, la entrada al barrio de San Francisco Javier, el tema de los contenedores de basura. Estábamos hablando de tráfico, son un peligro los contenedores donde están colocados en estos momentos. La Asociación de San Francisco Javier también pedía que se termine de una vez el Centro Sociocultural, que es una instalación que falta poquito para terminarla y ahí está estancada. Y piden también algo que a los vecinos del barrio les gustaría porque
los anima a encontrarse, ¿no? Que son las fiestas de San Francisco Javier, y a ver si se recupera. Pero termino con lo de Maneje, que fue la última reunión esta semana, porque Tomás, todo el mundo conoce a Tomás, su ímpetu y sus ganas de solucionar los problemas. Me pedí una reunión porque en su día fui concejal de urbanismo cuando se ejecutó la circunvalación. Es verdad que el alcalde era Manolo Fajardo, y al principio de esta. Pero mire, el compromiso también en su día de la Consejería del Gobierno de Canarias era terminar los taludes, y que la circunvalación, que oiga, y que nosotros vamos cualquier circunvalación, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y vemos esos taludes perfectamente terminados, con sus mallas, con sus plantas, y vemos que al paso por Maneje todavía están pues las barranqueras de las últimas lluvias. Y Maneje tiene también otros problemas aledaños a la circunvalación, como era el asfaltado. Era un acuerdo también del asfaltado de la avenida Los Geranios, tampoco se ha cumplido. La calle Toledo... Y vienen dos cosas también de cuando usted estaba como alcalde y como cuando estaba teniente alcalde y de urbanismo, que yo no sé cómo no se ha podido arreglar en todo este tiempo, que es para mí la entrada de Arrecife. Hay que hacer algo en la entrada de Arrecife por el sur, porque esa rotonda es súper peligrosa. Muy peligrosa. Y luego también la propia de Europar, la de Europar, que de 2 carriles se estrecha uno y vuelve a 2. Yo no sé. Son proyectos que estaban iniciados y que no sé si se han terminado, si duermen en los cajones. Yo veo poca acción, la verdad es que veo poca acción. Había un proyecto también que iba pues desde la calle Eugenio II, creo que es la de Estila, a ver si en algún momento el colegio se termina, desde Eugenio II hasta casi la nueva rotonda, ¿no? Ampliación de las aceras, mejora de ese tramo de la calle Manolo Millares. No se sabe tampoco. Y después, hay muchas cosas que los vecinos me plantean, como les decía hace un momento, y tienen muchas veces que ver con el entorno, ¿no? Aceras, carreteras, limpieza, seguridad, y después termino anoche teníamos una reunión con la Asociación de Clubes Deportivos, porque siguen teniendo el mismo problema que hace un par de meses. No se convocan las subvenciones y las ayudas deportivas. Y evidentemente es un problema grave, porque las escuelas municipales de Arrecife hacen un trabajo social que el Ayuntamiento de Arrecife no puede hacerlo, y sería un desastre que las escuelas dejaran de hacer ese trabajo. Don José, nos están echando ya porque nos hemos pasado ya más de 2 minutos de nuestro tiempo. Muchas gracias. Habrá que venir otro día más temprano. Tendremos más tiempo para seguir hablando de lo que ustedes proponen y de los problemas que tiene sin duda esta ciudad. Don Pedro, muchas gracias. Hasta el próximo lunes, creo, martes. Hasta el martes. Y usted también hasta el martes. Nosotros no. Nosotros mañana volvemos, por cierto, inauguramos el debate del café de los viernes. En este caso ya empezamos con políticos a hablar de situaciones, de los retos de Lanzarote, también de qué es lo que va a pasar en Arrecife y de otros asuntos. Mañana será, como siempre, a las 2 de la tarde.